Padre, voy a hacer una síntesis de la exposición para que no se les haga larguísimo, ¿no? Acá mi tema es la fidelidad a la verdadera religión en psicología y psicoterapia, es decir, es el apostolado del psicólogo y del psicoterapeuta, es la misión y es en la verdad. Así como se dice que el fin se cae. Gracias. Se dice que el fin de todos nosotros es participar de la vida divina, es decir, como decía Rollo Marín, ser de la raza de Dios, porque lo somos, Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de él. Cabe también recordar que tenemos el mismo comienzo. Fuimos creados no en estado de naturaleza simple, sino para la vida sobrenatural. Y el comienzo de todos nosotros, con fe o sin fe, es en naturaleza caída, es el pecado original. Estamos necesitados de la redención. Bueno, respecto de la verdad, que haya una religión que es verdadera, bueno, es evidente porque la verdad es una, entonces hay una religión verdadera. Y nosotros sabemos por nuestra fe y por nuestra experiencia y por nuestra fidelidad a Cristo que esa verdadera religión es la religión de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, yo quiero decirles de alguna manera que esto hace a la cientificidad de la psicología, del conocimiento del psicólogo y a la seriedad de nuestra praxis profesional, porque la psicoterapia, yo se lo digo a mis pacientes, este es un lugar de verdad, este es un lugar de verdad, ¿no? Entonces, por lo tanto, concierne a la salud del paciente que se encamina a comprender desde su corazón quién es Dios, es ineludible. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad obediencial que se encuentra con el amor inefable de Dios. Es decir, esto ocurre, que se pregunte quién es Dios y en qué consiste la verdadera religión. Es decir, después vamos a hablar qué es la religión como parte de la virtud de la justicia que se le debe a Dios. ¿Y cuáles son las implicancias de entender, aceptar y vivir en la verdad? No voy a decir en la verdadera religión, en la verdad. Bueno, yo recurrí al tratado, para honrar a Santo Tomás, al tratado de la religión en la suma de las cuestiones 81 a 100 de la Secundae, y luego también al Tratado de los Estados de Vida Cristiana, cuestiones 179 a 189, que acá voy a omitir. Muy agradecida estoy al Padre Ignacio porque él me ayudó a entender la normalidad que había entre una vida de gracia, una vida sobrenatural y la vida mística. Y esto es importante en psicoterapia porque el conocimiento de San Juan de la Cruz le da profundidad y perspectiva al conocimiento teórico y práctico del psicólogo y ayuda al paciente a acercarse a la religión verdadera liberado de rodeos fantasiosos. No hay posibilidad para la fantasía con San Juan de la Cruz, tampoco con Santo Tomás, pero como San Juan de la Cruz habla en poesías, en fin, es de una gran ayuda. Aparte es muy detallista respecto a lo que es este itinerario desde el pecado original a la unión de amor con Dios, que es el fin de nuestra vida. El comienzo es el pecado original para todos. Por eso a veces no sé si hace tanta falta distinguir si mi paciente tiene fe o no tiene fe. Vamos para adelante porque además de la gracia increada está la gracia creada, santificante. Dios no va a dejar que nos falte nada. Bueno, la gran obra del Carmelita expone lo profundo de la realidad humana y nos ofrece un aporte para nuestra ciencia y praxis. Junto a la filosofía y teología de Santo Tomás conviene considerar la doctrina del gran místico español y desde su experiencia y sus símbolos, los símbolos de su poesía,
releer el Evangelio, porque el Evangelio tiene una profundidad que a veces se pierde en la pastoral, se pierde en nuestra propia meditación incluso, para que la palabra del Señor cobre toda su magnitud, seriedad y exigencia, que es la suave y eficaz exigencia del amor de Dios, de la verdadera religión. Miren, por la participación del ser de Dios en lo creado, hay una escala descendente de lo sobrenatural sobre lo natural. Esto lo estoy diciendo como terapeuta, ¿no? Que por la redención alcanza y transforma nuestra condición caída y pecadora, ¿no? Asimismo, hay una escala ascendente, desde allí hacia el orden sobrenatural, para encontrarnos con la gracia, digamos. Es decir, tiene que haber una determinada determinación, como decía Santa Teresa. Hay algo que ponemos nosotros en ese movernos. Bueno, ambas escalas tienen analogías, generan analogías y valores simbólicos, culturales y personales. Entonces, los psicólogos nos instalamos en el encuentro entre este ascenso del hombre a lo sobrenatural y el descenso del amor de Dios hacia el hombre. Bueno, se comienza ahí, ¿no? Moviéndonos con el paciente, desde el desorden de las enfermedades del alma al deseo de orden. Se desea el orden, porque también está impreso en nuestra naturaleza el deseo del orden, el deseo de Dios, la búsqueda de Dios. Está porque hemos sido creados por Dios y para Dios. Entonces, no es tan difícil, por supuesto, que el hombre se pierde y que cuando no hay un Dios verdadero y una verdadera religión, bueno, abundan las supersticiones, abundan las idolatrías, todas las enfermedades son alguna forma de idolatría, todas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? La anomia de la adhesión al orden dado, de la anomia a la adhesión al orden dado, digo, de los derechos del yo y de los sentidos, a una liberadora primacía del espíritu, la noche de los sentidos, digamos, de las ficciones de bienestar a la paz, de las mentiras existenciales a la verdad de las cosas. La verdad todo el tiempo. ¿Y quién me provee a mí para que yo pueda dar esa verdad? ¿Quién me provee? Me provee el Señor, me provee de la verdad, la verdadera religión. Y es tan grande esa verdad, es tan amplia, que se aplica, alcanza, sirve para todas las particularidades. Entonces, yo diría que Dios va trazando recorridos muy particulares en las vidas de los pacientes y que nosotros tenemos que ir acompañando, animando, secundando una obra que no empieza ni termina en nosotros. Y sí hay un designio misterioso que nos excede a nosotros y a nuestros pacientes. Bueno, esto ya lo sabemos, se ha dicho, la fe cristiana fue reemplazada incluso en los supuestos creyentes por proyecciones privadas que las proyecciones causan un encierro inmanente intramundano. Bueno, acá iba a hablar de lo que me pasaba en la época estudiante con Karl Barth y su concepción de la fe. Salteamos. Bueno, lo importante que es, bueno, cosas que pasan, la falta de fe en la presencia real de Cristo, en el valor de los sacramentos. Newman mismo hizo un trabajo tenaz y esforzado para llegar a la verdad verdadera, digamos, en su época era no el relativismo nuestro, era el liberalismo, cualquier religión da igual. Bueno, la centralidad de Dios, la procura de la unión con Él, que nos ama infinitamente, pasan a ser palabras sin sentido para los que tienen fe, para los que tenemos fe. Entonces, yo veo que la psicoterapia puede desde el principio ayudar a reconocer sin atenuantes la situación miserable en la que nos deja no vivir la verdadera religión. Y como digo, hay un deseo de bien, hay un deseo de salir de una situación miserable. Y entonces ahí está esa capacidad obediencial que tenemos todos y que tiene el paciente, especialmente cuando del otro lado hay amor.
¿no? Y bueno, nosotros somos, como dijeron hace poco, instrumentos del Espíritu Santo. La obra no la hacemos nosotros y además es importantísimo rezar por los pacientes. Pero rezar de una manera sencilla. Señor, te la encomiendo porque no sé qué hacer. O le rezo a la fundadora del colegio donde fue esta chica. Ocupate porque vamos mal, la tenés que ayudar. Y por supuesto, la oración es eficaz. ¿No? Salteo. Bueno, el Tratado de la Religión se mueve entre la religión natural y la religión instituida por Cristo y dentro del Tratado de la Justicia, porque es la justicia. En justicia le debemos a Dios devoción, adoración y oración. El tema de la oración es importantísimo. Sí le voy a dedicar un lugar por la oración nuestra, para nuestra fidelidad a la verdadera religión y por nuestros pacientes y por la misión que llevamos adelante. Bueno, dice Santo Tomás que en un nivel natural la religión es una deuda de la criatura, porque hemos sido creados en el orden de la gracia, habiendo sido creados en el orden de la gracia, le damos culto a Dios como creador y como redentor. Qué perfección, qué completo el don, como para no, digamos, responder a esto que es deuda de la criatura. Bueno, esto se plantea en el contexto de una historia salvífica de cada paciente, purificando y elevando la virtud infusa, la virtud natural, cuyos objetos formales, como saben, son idénticos, ¿no? El acto de justicia y la justicia infusa, que se va profundizando con no la repetición, sino cada acto mejor, más profundo, va haciéndonos más virtuosos en todas las virtudes sobrenaturales infusas. Bueno, la religión convierte todos los actos de las demás virtudes en culto a Dios. Cuando uno es religioso, le da culto a Dios. Bueno, la religión convierte los actos en culto a Dios, en contemplación, en unión de amor con Dios, lo cual comprenderemos mejor al hablar de vida activa y vida contemplativa, que no vamos a hablar. Bueno, entonces voy a hablar sí de la oración. Y Santo Tomás habla de la oración, bueno, tiene una bellísima explicación de la oración dominical, pero él dice que hay una racionalidad en la oración. Es decir, está muy bien que busquemos lo razonable, la racionalidad que hay en todo. Para mí es la manera más fácil de llegar al paciente. Esto no es racional. Acá hay una ficción, acá hay una mentira. Esto no puede ser, porque si esto es así, bueno, esto está en disonancia y la verdad es una. Por mucho que se intente la dispersión de las ideas o de, bueno, como decían recién, los estilos personalistas, no. La verdad es una y tiene unidad y tiene arraigo y tiene arraigo en nuestro corazón, porque además la buscamos. Entonces, hay una racionalidad que hay que presentarle al paciente. Hacer oración y adoración eucarística orienta sus vidas en salud. Y siguiendo al Damasceno, recordemos que orar es pedirle a Dios lo que nos conviene. En este caso es salud psicológica, espiritual, salvación eterna, cumplir con el magno fin con el que fuimos creados, llegar al cielo, ahí donde ya no podremos pecar más. Muy bien. Las enseñanzas de las Escrituras y de los santos sobre la oración son importantísimas, los salmos, porque la oración nos acerca sin velos a Dios, nos acerca sin velos, finalmente, corre ya el velo. El gran bien al que hemos de aspirar, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, gozar de la gloria de Dios que ordena nuestros deseos, toda nuestra vida anímica. Es decir, ya hay una felicidad incoada en la presencia de Dios en la vida de oración. Ya comienza esa vida eterna. Bueno, el yugo suave, aunque haya purgación necesaria, y uno acompaña al paciente. Es casi como que uno les da el consuelo del mismo Cristo.
que quiere consolarlos con su cruz, en sus cruces. Bueno, sigo adelante, quería hablar del profeta Malaquías, la purgación, no. Es un tema también importante, la advertencia de cuánto y de qué modos aparece la superstición. Es lo que cabe esperar si no hay religión verdadera, verdadera religión, una, fidelidad a la verdadera religión. Porque superstición es rendir culto divino, dice Santo Tomás, a quien no se debe, que no es Dios. No es Dios, y a Dios del modo que se debe, lo cual coincide. El bien es uno, la virtud es una, la verdad es una, y a ella se oponen muchos vicios, dice Santo Tomás. De ahí que sean tantas también las supersticiones. El culto divino, dice, se ordena una cierta dirección de nuestros actos humanos, una dirección, conforme a las normas de vida dadas por Dios, a quien damos culto, los mandamientos, el Evangelio, las doctrinas del magisterio de la Iglesia, que es una sola. Bueno, entonces es la caridad, finalmente, es vivir en la caridad. Miren, la caridad recibe su forma de Dios, pero tiene tres objetos. Uno mismo es tan grande que le caben tres objetos que se unen en ella. El prójimo, yo mismo, Dios, el prójimo, yo mismo. En el amor a Dios, el amor al prójimo y a mi propia vida. Bueno, pero corrompida por el pecado original, esta religiosidad, esta búsqueda de rendirle culto a Dios, queda centrada en lo exterior, en el cuerpo, queda privada de interioridad, que es quien nos da la interioridad, el Espíritu Santo. El gran sacrificio es la caridad de Cristo en su encarnación, pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos, y así nuestro sacrificio se plasma en esa misma caridad. Nuestro sacrificio como viadores y como psicoterapeutas, y el sacrificio de nuestros pacientes como pacientes y como viadores. Bueno, tanto San Agustín como San Juan de la Cruz identifican la petición de la venida del reino como petición de la vida eterna, la vida resucitada de Cristo en nosotros. Esta petición incluye la aceptación del fuego de este amor de Cristo, purificando todo lo que es contrario a ese amor en nosotros. Bueno, llevamos impreso en el corazón un deseo de comunión infinita, el deseo de la vida eterna, de la infinitud de Dios mismo. Y sin embargo, puede surgir también la rebelión contra este deseo. El deseo está, pero puede haber ignorancia, falta de conocimiento, como decía San Máximo el Confesor, pero también rebeldía. Y se identifica este bien enorme como lo que le es contrario, el odio, la injusticia, la mentira, y va desarrollándose una destructividad de uno mismo, que es rechazo de la vida eterna y una condenación. El ahora del amor, que es lo central de la vida eterna, el ahora del amor es una cualidad de la existencia que comienza en nuestra vida terrenal. Todos nuestros pacientes, todos nosotros, por el pecado original estamos tentados y cedemos en alguna medida a la amenaza para nuestra vida eterna, para nuestra salud psicológica. No creer en la eternidad, es decir, me estoy refiriendo a la tentación de no creer en la eternidad, ¿no? A la cual somos llamados, no creer en la eternidad del amor, es no creer en Dios. Ven, esto es algo que se puede trabajar muchísimo. La realidad de la eternidad del amor, que es la eternidad de Dios mismo. Bueno, me salteo lo de los estados de la vida cristiana, salteo también lo de la vida mística, que yo digo, ¿no? Está explicado en los evangelios. Cristo mismo nos invita a una vida eterna, una vida nueva, a deificarnos para la unión de amor con Dios. Nos invita no solo a ser receptores conscientes del amor de Dios, sino también a hacer de esta relación una relación recíproca con Dios. No es mi
libertad para amar y la libertad de Dios que me ama. Hay una reciprocidad. Mucho más que una enseñanza moral del Evangelio es el anuncio de un nuevo modo de vivir, una vida sobrenatural destinada a la contemplación de Dios. Los dos puntos sobresalientes, ¿no?, para mí, en este caso, de la doctrina de San Juan de la Cruz, para un psicólogo y psicoterapeuta, son la aceptación del sufrimiento en y con Cristo, el seguimiento de la cruz y la negación constante de sí mismo. De mi voluntad chiquitita, sí, para que se haga su voluntad. Y son simultáneas la purificación dolorosa y el gozo. Esto hay que tenerlo en claro. No es que la noche y el gozo, no. Son simultáneos, se suceden, se llevan una de la mano de la otra. Entonces, el gozo bueno, son simultáneas la purificación dolorosa y el gozo de la unión esponsal del alma con su creador y redentor. Para animar al psicólogo, al psicoterapeuta y al paciente en esta disciplina evangélica que tome su cruz y me siga, San Juan de la Cruz nos regala la belleza plena de la verdad en sus poemas, ¿no? Porque alcanza todas nuestras facultades. Nos llena de fervor, de devoción, nos inspira una belleza plena de verdad, porque verdad, belleza, bien, se identifican. Es una maestra segura. Yo diría que los poemas son maestros seguros en el crecimiento espiritual. Bueno, no sé si voy a decir algo nuevo, padre. Falta un poco, pero... Ya está, creo que lo esencial lo he dicho. Le agradecemos mucho a la doctora de Ruggi, que es doctora en psicología por la UCA, además de muchos otros estudios y de labor docente, y por supuesto es una gran psicoterapeuta